Precisamente yo hoy le voy a predicar sobre el tema la adoración cambia atmósfera. La adoración cambia atmósferas. Tenemos diversas formas de adorar. Muchas veces creemos que la adoración es cantar, no, es una parte de la adoración. Pero adoramos con todo lo que somos, todo cuanto tenemos, cuerpo, alma y espíritu, todo lo que somos, todo su ser. Y todo nuestro ser entero tiene que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted logra que esto se complemente y comience a adorar algo, o mejor, poneme ahí una alabanza. La atmósfera está cambiando. Vamos a adorar. Siéntase y así como ¿quieres adorar? Porque el problema de queremos recibir del Espíritu Santo, pero no dejamos de esperar algo del hombre. La Biblia dice que Él es Espíritu y usted tiene que adorar en espíritu. Le voy a pedir cierre sus ojos. Conéctese con los cielos. Yo no sé de qué forma usted lo quiere. No sé si usted quiere postrarse. Comience a orar. Y manda la vaya. Una adoración genuina, una adoración verdadera, una adoración de corazón hace que los cielos se abran, hace que su presencia se manifieste, hace que haya respuestas. Cataramando, Reba Cataramando. Padre, te ruego que tu presencia sea manifiesta. Señor, que podamos construir una atmósfera agradable a tu presencia. Padre, vinieron a encontrarse contigo. Espíritu Santo, esto es para ti. Espíritu Santo, esto es para ti. Necesitamos tu presencia en esta casa. Necesitamos tu amor en esta casa. Necesitamos tu gloria en esta casa. Recataramazo, que tu gloria ministre cada alma en este lugar, en el nombre de Jesús. Recibe el incienso. Que los cielos de los cielos de los cielos sean abiertos sobre esta casa en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y haya respuesta tuya. Haya dirección tuya. En el nombre de Jesús. Reba Cataramazo. Que los ángeles tuyos, Padre, adoren junto con nosotros en este lugar. Que comience a ministrar tu Santo Espíritu cada mente, cada corazón en este lugar. Señor, cada necesidad hoy pueda ser suplida por ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muévete con libertad. Proclamamos tu señorío, Cristo, en este lugar. Proclamamos tu gobierno en este lugar. Erubuy, Sheketaramazo, Kobaya. Remanso, Kotorobaya, Ribosque, Mas.
Quiero busque taramanso que vaya aquí. Cada espíritu en este lugar se alinea a la perfecta voluntad tuya. Cada espíritu en este lugar se somete a la autoridad tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclamamos tu libertad. Proclamamos tu sanidad. Proclamamos tu señorío. Proclamamos tu gobierno. Proclamamos tu poder. Era vaya ribus que taramanso que vaya ribus. Demai ribus que taramanso que. Shkataramai que taramanso que que esta mañana, Señor, tu presencia nos llena. Que esta mañana nos convertamos en uno contigo. Que podamos verte a ti, Espíritu Santo. Que podamos verte a ti, Espíritu Santo. Que podamos sentirte a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Tu voluntad aquí, Padre. Tu voluntad aquí. Que tu voluntad aquí. Poder descienda. Tu voluntad aquí. Venga Tu voluntad aquí. Tu voluntad aquí. En el nombre de Jesús. Que se haga La maya ribus. Uturubaya ribus. como en el Rabaya ribus. cielo. Sakamaya. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. La gloria es tuya. Gloria a ti, Jesús. Recibe gloria, Rebus. Espíritu Santo descienda aquí, Señor. Te adoramos a ti. Te adoramos. Te adoramos. Tu Espíritu está Te adoramos. aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Te adoramos, Espíritu Santo. Que tu voluntad se cumpla. Haz como quieras. Haz como quieras. Haz como quieras. Haz como quieras. En el nombre de Jesús. Si me la puedes dejar de instrumental, esa mejor.
a pedir que tome su asiento ahí donde está. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de poder? ¿Quién tiene necesidad hoy en esta mañana? Va a depender de usted que en esta mañana el cielo obre a su favor y haya respuesta de Dios para usted, para su casa y para su familia. A veces ponemos la mirada en la persona que está en el altar, mas no comprendemos que el que está en el altar solamente es un mensajero. El que hace las cosas se llama Espíritu Santo, y es a Él que tenemos que buscarle, agradarle, pero sobre todo encontrarle. Porque si no nos encontramos con Él, muy difícilmente va a cambiar nuestra realidad. No cambiará ni la realidad de tu casa, ni la realidad de tu trabajo, ni de tu economía, ni de tu salud, ni tu realidad propia, si no te encuentras con Él. Por eso cada servicio, su prioridad tiene que ser que el Espíritu Santo llene la casa, pero no solo la casa, también su vida, y que Él se vaya de la mano con usted y comience a ministrar su hogar y aquellos que usted quiere que el día de mañana puedan estar en este lugar. El problema es que muchos nos conformamos con encontrarlo aquí. Lloramos, nos quejamos, brincamos, pero afuera prácticamente lo que sucedió aquí solo queda en un recuerdo. Y tiene que ser una vida constante, continua, juntamente con Él, para que nuestra realidad sea transformada. ¿Sobre qué tema vamos a predicar hoy? Pero una adoración real, hermano. No cualquier adoración. Segunda de Reyes 3:15. Segunda de Reyes 3:15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre. ¿Quién pidió un tañedor? ¿Y quién era Eliseo? Para los que conocen Biblia. Profeta de Dios, un hombre que hizo más milagros que el propio Elías, quien recibió la doble porción del espíritu de Elías. Y era un hombre que hacía grandes cosas. Pero llegó un momento que el profeta, el vidente, no pudo profetizar. No había claridad en él para poder profetizar. Porque estaba manifiesto el don, pero no estaba manifiesta la presencia. Entonces el hombre de Dios sabía que si él profetizaba desde lo que estaba sintiendo en ese momento, se podría equivocar. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos siempre a que la presencia esté
en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. No ver manifestado un don, porque un don puede trabajar sin presencia, pero la presencia es algo que no se puede, no se puede cambiar. Vamos a comenzar leyendo todo el capítulo para que usted entre en contexto a donde yo lo quiero llevar. Dice la Biblia: Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. ¿Quién hizo lo malo ante Jehová? El rey había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero, dice la Biblia, no como su padre ni como su madre, porque algunas cosas buenas hizo. Siguiente. Quiero que se vaya quedando con toda la palabra, hermano, porque es importante. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Siguiente. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey de Joram y pasó revista de él. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab: se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraba a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda la tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana,
y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Y dijeron: esto es sangre de espada, los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada una su piedra, y la llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Haresed solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Hasta aquí nos quedamos. Llega el rey de Israel y convoca al rey de Judá para que vayan a la guerra. Y sin darse cuenta, él tomó el camino que aparentemente no tenía que haber tomado. Eso lo llevó a estar en sequía. Eso lo llevó a estar en pensamientos de muerte, de derrota. Hasta que llegue el momento que uno de ellos dice: no hay profeta de Jehová en este lugar a quien podamos consultar. Alguien que nos hable, que nos dé dirección, que nos muestre el camino, que nos diga la voluntad perfecta, que nos diga a dónde tenemos que ir, que nos hable lo que podemos hacer, que nos muestre diseños. Porque cuando nosotros recibimos dirección de Dios, a esto es lo que nos estamos refiriendo. Pero el rey de Israel era una persona que había hecho lo incorrecto delante de Dios. Y Eliseo lo sabía. Y Eliseo estaba consciente de eso. Y cuando se presenta el rey de Israel, Eliseo le contestó, dice, de mala manera: ¿qué tengo yo contigo? ¿Para qué me buscas? ¿Qué querés? Y todo el que ha leído la historia de Eliseo sabe que era un hombre que podía ver el mundo espiritual y vivía en el mundo espiritual. Pero llega el momento, hermano, que muchas veces nuestra condición de humano, ser humano, se altera. Nuestras emociones se alteran. Nuestros pensamientos se alteran. Y esa parte humana comienza a gobernar nuestro cuerpo. Y fue lo que le pasó a Eliseo. Y aquella gente llegó preocupada a pedir respuesta. Aquella gente llegó necesitada a pedir respuesta. Era un ejército que estaba marchando por 7 días en el desierto, donde no encontraron agua. Iban a la guerra. Póngase en contexto, que no le estoy contando una historia de... Iban a la guerra. Pero el ejército estaba cansado, agotado, sediento. El ejército no tenía dirección. El ejército prácticamente había perdido la batalla antes de presentarse. Y se presentan ante el hombre de Dios. Y el hombre de Dios que tenía que direccionarlos les dice: ¿por qué no vas a consultar a los profetas de tu madre y de tu padre? ¿Estaría enojado? Y entonces Eliseo no comenzó a profetizar en el momento, y comenzó a proferir palabras, porque sabía que en su estado no iba a direccionar a nadie. ¿Estamos aquí? Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues, socorro.
En su estado él no podía aconsejar ni direccionar, porque él estaba viviendo en una atmósfera de preocupación, una atmósfera de molestia, de enojura. Y sabía que ahí no iba a hablar Dios. Sabía que así Dios no iba a dirigir. Sabía que así el Espíritu de Dios no iba a obrar a través de él. Y todo el mundo esperando una respuesta de él. Y él dice: tráigame un tañedor, tráigame a Enrique. A veces nosotros estamos pidiendo respuesta de Dios, hermano. Y nosotros queremos que Dios cambie o transforme y pase el desierto que usted puede estar viviendo. Y queremos ver la mano de Dios en el problema, en la situación, en la circunstancia. Pero manteniendo la misma atmósfera, usted no va a recibir respuesta. Viviendo la misma atmósfera, usted no va a recibir dirección. Y llega un momento que usted tiene que entender que usted tiene que romper con esa atmósfera, salirse de eso, para que Dios comience a obrar en la atmósfera que Él ha estipulado. Y es ahí donde nosotros vamos a ser direccionados. Eliseo lo sabía. Y Eliseo dice: ¿qué hago para que se me pase esta molestia, este enojo? Porque este hombre no lo puedo ni ver. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Pero como hombre de Dios, él sabía que tenía que direccionar correctamente. Y dice: tráigame el tañedor. Ponme el versículo 15, hermano. Un tañedor, hermano, es un hombre especialista en tocar un instrumento. Posiblemente alguien que canta, pero el que Eliseo llamó no cantó, él solo tocó. Y aquel hombre comenzó a tocar, no sé si el arpa, la guitarra, la mandolina, yo no sé qué tocó, pero algo tocó. No lo dice la Biblia. ¿Y qué sucede cuando la atmósfera se transforma? Cuando la atmósfera, hermano, está pesada, usted solamente ve el problema. ¿Sabía usted eso? Yo no sé si a usted le ha pasado que llega a una casa y de repente cuando uno llega a una casa de visita, usted encuentra todas sonrisas así, ¿no? Y todo bien aseado, todo bien bonito, cuando saben que van a llegar las visitas. Pero de repente uno pisó aquel lugar y uno dice: aquí se siente algo raro. Una vez a nosotros nos invitaron a una casa. Hermano, yo era una casa donde había lujo, una casa muy bonita, un hogar aparentemente modelo. Pero cuando yo llegué a aquel lugar y comencé a sentir la atmósfera, cuando yo salí, le dije a mi esposa: aquí hay algo raro, hay algo que no me cuadra. Por las atmósferas. Aparentemente hay atmósferas que parecen ser de Dios, pero no lo son. Y el que está acostumbrado a vivir en ella lo discierne. Y cuando lo disciernes es porque hay algo que no está bien. Y dice la Biblia: mas ahora traerme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la
mano de Jehová vino sobre Eliseo. El tañedor lo que hizo, hermano, fue comenzar a tocar y comenzar a apaciguar el alma de Eliseo, la molestia. Porque en el momento Eliseo lo que estaba viendo era la idolatría de aquel rey, el pecado de aquel rey, lo malo que había hecho, y así jamás lo iba a direccionar. Y él comienza a operar en el don correctamente cuando la mano de Jehová cae sobre él. Y hasta que la mano de Jehová vino sobre él, él comenzó a direccionar, él comenzó a revelar, él comenzó a mostrar, él comenzó a enseñar. En aquel lugar estaban en el desierto y no llovía ni corría viento, dice la Biblia. Lo acabamos de leer. Pero el profeta les dice: comiencen a hacer huecos, comiencen a cavar, porque Jehová llenará de agua los huecos. Y aconteció como él lo dijo. Pero nosotros tenemos que entender que hay un orden establecido para poder ver respuesta y manifestación de Dios en nuestra vida. El problema de muchos de nosotros, hermano, es que queremos ver la manifestación de Dios, queremos recibir de Dios, pero nuestra atmósfera aún no ha cambiado. Seguimos estando en la molestia, seguimos estando en el pleito, seguimos estando en la duda, en la murmuración, en la contienda. Y le estamos pidiendo al Señor: cambia mi hogar, cambia mis hijos. Seguimos viviendo con una mentalidad de escasez y le estamos diciendo al Señor: ayúdame a prosperar. Sigues metido en una atmósfera de escasez. Sigues metido en una atmósfera de pleito. Sigues metido en una atmósfera de dolor. Y así el Señor no se va a manifestar. Porque cuando estás metido en ese lugar, lo único que ves es el problema. No te enfocas en aquel que da solución al problema. Y aquella gente estaba enfocada primeramente en la situación que estaban viviendo, en el problema que estaban viviendo, y segundo en Eliseo, porque era de quien esperaban respuesta. Y el profeta dice: no, porque yo no les voy a resolver nada. Entonces primeramente tengo que llevarlos a aquel que sí iba a resolver. Y comienza a preparar la atmósfera. Y la atmósfera comenzó a llenarse de adoración. Y cuando hubo la adoración, la mano de Dios se manifestó. A veces, hermano, la situación o el problema no es tu hogar. No eres ni tú mismo, sino la atmósfera en la que te estás moviendo. ¿Estamos aquí? Queremos que las cosas cambien. Hagamos cosas diferentes. No lo obvio, no lo aparente, no lo que estás acostumbrado. Algo diferente. Hay muchos que les gusta ayunar. ¿A quién le gusta ayunar? ¿Y a quién le gusta orar? Y entonces, ¿por qué no vemos resultados? ¿Por qué no vemos resultados? Porque ni el ayuno ni la oración hacen lo que la adoración puede causar. Pastor, ¿es malo ayunar? No. ¿Es malo orar? No, no me vaya a malinterpretar. Es parte de.
Pero la adoración hace que la atmósfera se transforme en algo agradable para que los cielos se manifiesten. Cuando el Señor le dijo a Moisés, saca a mi pueblo para que vayan al desierto a orar, a presentar sacrificio, a eso le dijo, adorar, porque tenemos un Dios que se mueve en la adoración de su pueblo. Es un Dios de adoración. La Biblia dice que los 24 ancianos en el cielo oran, ayunan, adoran. El modelo está en lo que Apocalipsis nos muestra. Usted sabía que la oración en un momento se terminará. ¿Usted sabía eso? En algún momento usted va a dejar de orar. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor lo recoja. Pero la Biblia dice que al cielo vamos a ¿qué? La adoración no se termina, es perpetua, es continua. Y todo el modelo que usted ve cuando Dios le habló a Moisés y le comenzó a hablar sobre el tabernáculo es pura adoración. Adoración, adoración, adoración. Jesucristo, cuando se acercó a aquella mujer y le comenzó a hablar de sus pecados, él mismo le dijo, estamos buscando adoradores que adoren en y en verdad. Adoradores. Pero tu vida tiene que ser una adoración constante. Tu matrimonio, tu hogar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen problemas en su hogar aquí? No le voy a decir que levante su mano, pero muchos le puedo asegurar. Y usted dice, pero sí oro, sí yo ayuno, y no cambia. ¿Qué atmósfera hay en su casa? ¿Qué atmósfera hay? Una vez me invitaron a predicar a Honduras en una congregación. Y sucedió algo que eso a mí me enseñó el poder de la adoración. En la congregación se movió el poder del Espíritu Santo. Pero la congregación estaba sometida a ataques de brujos y muchas cosas de estas. Y a mí ya me lo habían anunciado. Pues después terminó el culto, el poder de Dios se movió, se manifestó. Nos invitaron a almorzar. Andaban varios familiares míos y andaba un niño de 7 años, 8 años, 9 años. La cuestión, hermano, que almorzamos y cuando veníamos de regreso, íbamos en el coche y el niño comenzó a vomitar. Y a vomitar, y a vomitar. Algo le cayó mal. Es lo que todos podemos pensar. Llegamos a casa. Y cuando estábamos en casa, yo me fui a recostar y me dormí. Luego me despierto como a la hora y me dicen que hay otra persona que está con el mismo síntoma, vomitando. ¿Será un virus? A las 3, 4 horas, aquello parecía un concierto de vómitos. Y lo raro es que gente que no había estado, estaba vomitando. No podía ser algo que se comió. Hermano, y aquello se tornó tan pesado, una atmósfera terrible de preocupación de la madre, porque al ver sus hijos
Porque ya no solamente era uno, sino que eran todos, hasta su esposo, vomitando, vomitando. Y una de las personas que estaba ahí comenzó a reprender, comenzó a atar, comenzó a esto, comenzó a lo otro. Y me llaman a mí y le digo yo a la madre, ¿qué adoración se sabe? ¿Qué? Sí, ¿qué adoración se sabe? La que más le gusta. Y la mujer vomitando, cántela. Y me quedaban viendo a mí y yo decía, adoren. Y la otra persona reprendiendo y atando y echando fuera demonios. Yo diciéndole, adoren. Porque yo no tenía respuesta. Yo no sabía si era natural o espiritual. Y en medio de la preocupación yo no podía hacer nada. Y cuando comenzó aquella persona a adorar, yo también comencé a adorar. Y mientras adoraba, yo les decía al Espíritu Santo, muéstrame qué es. Espíritu de Dios, tome el control, muéstrame qué es. Y de repente el Espíritu Santo me lleva y me dice, es un espíritu que se movió de esta forma, entró por esta forma, échalo fuera. Inmediatamente, cuando yo dije lo que el Espíritu Santo se fue, aquello paró. Inmediatamente. Pero la atmósfera es lo que te trae respuesta. Y la respuesta te direcciona a hacer lo que Dios quiere que hagas. Hermanos, si en el momento yo me hubiese puesto como loco, como estaban todos, normal por lo que estaba pasando, no hubiese podido escuchar la voz de Dios. ¿Estamos aquí? Con esto a lo que yo lo quiero llevar es que si hay una situación en su hogar, en su casa, en su familia o donde usted esté, usted no puede unirse a la atmósfera de preocupación. Usted no puede caer en la atmósfera de tristeza, o de pleito, o de contienda, o de dolor, o de luto. Porque entonces no vas a escuchar a Dios. Y puedes comenzar a reprender, puedes comenzar a atar, puedes comenzar a zapatear, puedes comenzar a hacer lo que tú quieras, pero si Dios no te ha hablado, no va a suceder nada. Y Eliseo lo sabía. Eliseo lo sabía. Tenía el don, pero no la dirección. Conocía a Dios, pero Dios no le había hablado, no le había indicado. Porque cada cosa que te suceda, cada cosa que te pase, tienes que consultarlo. Y cuando lo consultes, no irte por lo obvio. Tienes que esperar respuesta. El problema de la iglesia hoy en día es que recibió una respuesta para una situación X y la siguen utilizando hoy. Hay gente que actúa en lo profético y en lo profético el Señor te dijo, bueno, hoy utiliza la sal. Y el problema es que quedan utilizando la sal como algo perpetuo, como que fuera remedio para algo. O el Señor te dijo, hoy dúchate de esta forma y para todo quieres seguir duchándote. No. Para cada cosa Dios te direcciona. Para cada cosa Dios te habla. Y Eliseo lo sabía. Porque un hombre de Dios lo sabe. Porque si no las cosas se convierten en rito. Y cuando entras al rito caes en la brujería, en la hechicería. Y aparentemente Dios te está hablando. No, te está hablando la emoción. ¿Estamos aquí? Significa que cada cosa que acontezca en tu casa trata de cambiar la atmósfera. Pregúntale al Espíritu Santo. Señor, ¿qué hago? Muéstrame. Muchas veces, muchos de ustedes se han sorprendido. Cuando de repente, yo ni siquiera oro por usted, sino lo que hago es darle un abrazo. Y Dios se manifiesta. Le doy un beso en la frente.
Dios se manifiesta en lo que Él quiere y como Él quiere. Dirección. Pero nunca vas a escuchar a Dios si tu atmósfera es inferior a lo que te está pasando. Nunca vas a recibir dirección de Dios si sigues sometido a lo mismo. Jamás. Es importante que nosotros seamos trastornadores de atmósferas. Pastor, ¿y cómo lo hago? Una adoración genuina. Yo no sé si Pablo sabía cantar, si tenía una voz melodiosa o Silas. La Biblia no lo dice. Si era una voz como la mía, imagínense usted. Cuando canto, la pastora me dice, cállate. Y yo le digo, es que es para Dios. Dios me escucha como querubín. Hermano, y aquella atmósfera de aquella prisión. ¿Usted cree que era una atmósfera de adoración? En lo más profundo, en lo más hondo, atados de pies y manos, golpeados. Muchos dirán, pastor, yo nunca he estado en esa situación. Naturalmente, tal vez no, pero espiritualmente yo le puedo asegurar que muchos. Metidos en la prisión más profunda, golpeados por las múltiples situaciones de la vida, situaciones que puedes estar padeciendo hoy, atado por las preocupaciones, por las adversidades, angustiado porque no sabes qué va a suceder mañana, expectante porque aún no recibes respuesta de Dios. Y tu alma se siente aprisionada. El otro día platicábamos con alguien y le decíamos, a veces pareciera que el pastor no tiene problemas o que la pastora no tiene problemas. Y le abrimos un poquito nuestro corazón. Y le dijimos, ¿qué pasaría si comenzamos a pensar en el problema y no en el Dios que resuelve el problema? ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que podía estar aquí parado? Es lo que la adoración hace. Y aquel hombre, aquellos dos hombres, en la peor situación, porque lo que les esperaba era la muerte, no les esperaba otra cosa. Comenzaron a adorar. Comenzaron a cantar himnos. Transformaron la atmósfera. Cuando la atmósfera se transforma, hay respuesta. Y cuando Dios habla, las cárceles se abren. Los cepos se rompen. Las cadenas se rompen. Y donde aparentemente iba a haber muerte, Dios se glorificó con vida. Yo no sé qué atmósfera
está sobre ti hoy o con la que atmósfera entraste a este lugar. Pero si eres capaz de dar una adoración genuina para que lo que está sobre ti se vaya y gobierne el Espíritu Santo, las cosas van a comenzar a cambiar. Porque la respuesta llegará. La dirección llegará. Si dejas de ver el problema y sumergirte en esa atmósfera de problema y comienzas a ver o a ver a Dios, las cosas cambian. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Cada pasaje de la Biblia nos muestra que personas que decidieron hacer algo diferente, cambiar su realidad, Dios respondió. Dios respondió. Yo sé que es difícil tener a alguien enfermo y estar pensando y vivirá o declarar vida es muy difícil. A veces nos dejamos guiar por lo que los médicos dicen, y yo no quiero negar el conocimiento de la ciencia porque Dios también los utiliza, pero la última palabra la tiene el dueño de la vida y de la muerte. Un día se me acercó una hermana y me dijo: pastor, quiero que oren por mi madre. Mi madre le han detectado cáncer. Los médicos dicen que es cáncer, pero yo no lo creo. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Y no lo creo. Comenzamos a orar. Después la hermana se me acercó y dijo: no era cáncer. ¿Los médicos se equivocaron? Pero tenemos un Dios de poder que puede transformar diagnósticos de muerte en diagnósticos de vida. Cuando lo crees. Cuando lo crees. Pero si caes en la pesadumbrez, en la tristeza, en la angustia, en la ansiedad, antes de, perdiste. Perdiste. Aún en los peores pronósticos de tu vida, si eres capaz de presentar una adoración genuina a Dios, Él va a transformarlo todo. Porque vendrá respuesta. Vendrá respuesta. ¿Hay alguien aquí que lo crea? Depende de ti. Por eso le decía, no depende de mí. Yo entrego el mensaje, pero quien lo pone en práctica es quien recibe. Quien lo vive es quien recibe. La adoración genuina hace que Dios responda. Hace que la atmósfera
se llene de Él. Y cuando Él está, todo cambia. Póngase de pie. Aquellos reyes llegaron a aquel lugar pidiendo una respuesta. Cuando estaban condenados prácticamente a la muerte porque no había agua. Pero cuando Eliseo transformó la atmósfera de aquel lugar a través de la adoración, recibió respuesta. Y la respuesta trajo la manifestación. La respuesta trajo el milagro. El milagro. El milagro. Yo no sé quién está pidiendo algo aquí hoy. Yo no sé quién está esperando algo de Dios aquí. Comience a adorar. Comience a presentarse delante de Él. Si eres capaz de cambiar tu atmósfera hoy y hacer que los cielos respondan, hoy cambia tu historia. Preséntese delante. Yo no sé si has estado enfermo o enfermo, pero el Espíritu Santo me acaba de decir sanidad. Y en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay sanidad. Cataramanda,